piden en la escuela que hagas una investigación, ¿solamente te dedicas a copiar y pegar lo que encuentras en las redes? ¿Mencionas a dónde encontraste la información? ¿Quién fue el que creó esa información? ¿Qué tan bueno es Wikipedia para que utilices para hacer tus investigaciones? ¿Sabes qué tan importante es que menciones dónde encontraste esa información? ¿Sabes cómo debes mencionarla? ¿Cómo debes referenciar todos los artículos que encuentres para poder realizar tu investigación? Bienvenidos al curso de física. Soy Mica. Estaré acompañándolos para que puedan aprender sobre cómo referenciar, cómo citar y cómo hacer una investigación correctamente. En la clase anterior les había asignado una tarea que debían investigar y ver objetos que tenían a su alrededor donde la ciencia había intervenido. Algo que nos sucede a diario y muchos trabajos y por muchos años se ha realizado es que buscamos la información, copiamos, la pegamos o simplemente escribimos lo que encontramos, pero ni siquiera decimos quién fue el que realmente hizo esa investigación. Bueno, en esta clase vamos a ver cómo debemos recurrir correctamente a Internet, cómo referenciar correctamente los libros que utilizamos para que nuestra investigación quede completa y profesional. Algo que debemos tener en cuenta es que si escribimos nuestra opinión, debemos explicar abajo también en las referencias qué es nuestra apreciación personal, que es totalmente diferente a lo que podemos llegar a encontrar en un artículo de divulgación científica. La diferencia con estas cosas es de que si nosotros escribimos nuestra apreciación, no sería real porque también estaría basada en conocimientos previos. Y más si se trata de ciencia e investigaciones que se realizaron a través del tiempo, tampoco sería correcto. Cada vez que realices un trabajo práctico donde debas investigar y sacar material de otros lados, cita la información que encontraste. ¿Qué es una cita? No es solamente una salida por ahí. Una cita es nombrar exactamente y correctamente con las normas que corresponden al autor original de ese texto. ¿Por qué es importante que realicemos estas citas? Cada vez que realizamos una investigación, esa información que encontramos ya ha sido producto de una investigación previa. Eso hace de que cuando vamos a presentar nuestro trabajo, el profesor o la persona a la cual le entregamos ese trabajo se guía y va directamente a las fuentes principales de esa investigación. No podemos poner al final de nuestro trabajo que la investigación la hicimos en la biblioteca. Lo mismo nos va a suceder si utilizamos Internet. No podemos decir al final que usamos Internet para realizar esa investigación, porque Internet viene a ser una biblioteca gigante en el cual encontramos diversa información, no solamente correcta, sino también información falsa. ¿Cómo citar correctamente? Para poder citar correctamente hay ciertas normas establecidas en las cuales hay asociaciones que se han encargado de codificar cada una de estos párrafos que nosotros utilizamos y estas fuentes que utilizamos para que a nivel universal podamos reconocer qué autor, dónde fue publicada, qué año y en qué lugar se ha realizado esa investigación. Los elementos mínimos que vamos a utilizar no son un capricho, sino son reglas establecidas. Las referencias que vamos a explicar en esta clase son las normas APA. Las normas APA son una asociación de antropólogos y psicólogos que se han encargado de poder codificar para nosotros este método de referenciar. Muchas veces se nos ocurre cuando comenzamos a trabajar con un editor de texto ponerle diferentes firuletes, diferentes modos, diferentes tipos de letras, diferentes márgenes. Sin embargo, para realizar una investigación y entregar una investigación profesionalmente, hay normas que debemos seguir. Usando menos de 40 palabras con énfasis en el autor, se debe insertar en el medio de nuestro texto. En este caso lo citamos primero con el apellido y el año del texto citado, seguido de una frase o palabra que vincule al autor con la cita. Por ejemplo, afirma, concluye, nos dice, etc. Seguido de la cita textual y finalmente, entre paréntesis, el número de la página. Repasemos lo que debe ir al citar. Apellido del autor, solo el primer apellido o el apellido más conocido. Año del texto citado, siempre entre paréntesis, va el año en que se publicó el texto citado.
la cita. Esta debe estar entre comillas dobles. Se transcribe el texto al citar. La página. Al final de la cita, entre paréntesis, se pone la página del libro o artículo que fue citado. Cuando la cita textual de menos de 40 palabras con énfasis en el texto, también se inserta en el texto. Aquí se cita el texto entre comillas, luego el apellido, el año, la página separado por comas y encerrados entre paréntesis. Se finaliza con un punto y seguido. ¿Qué elementos intervienen? La cita, recuerden que lo debemos hacer entre comillas dobles, y transcribimos el texto que vamos a citar. Los datos de la cita, y este elemento contiene el apellido del autor, el año en que se publicó el texto citado, la página donde se encuentra el fragmento citado, y estos tres elementos se separan por comas y se encierran entre paréntesis. Si tenemos una cita textual con más de 40 palabras con énfasis en el autor, debemos tener en cuenta que se debe insertar, aparte de nuestro texto, una sangría, que es un espacio. Si lo hacemos en forma digital, son 5 espacios, pero si lo transcribimos manualmente, lo debemos hacer como medio acotadito. Al hacer énfasis en el autor antes de comenzar la cita, ponemos el primer apellido o el más conocido del autor. Fíjense que esto se está repitiendo ya. El año de la publicación entre paréntesis y una frase que vincule el autor con la cita. Por ejemplo, afirma, concluye, también es parecido al caso anterior. Finalmente, en un párrafo aparte vamos a poner nuestra cita textual sin comillas, terminada con un punto y la página citada. Vamos a repasar los elementos nuevamente. Apellido del autor, solo el primer apellido o el más conocido. El año del texto citado, entre paréntesis va el año en que se publicó el texto citado. La cita sin comillas, en un párrafo aparte se transcribe el texto a citar. Y finaliza con la página. Al final de la cita, entre paréntesis, se pone la página del libro o artículo que fue citado. Y una nota. En el caso de que no se sepa la fecha en la que se publicó el texto, se debe poner las siglas SF en vez del año en la cita en que se realizó el texto. SF, recuerden que significa sin fecha. ¿Qué sucede si tenemos una cita textual con más de 40 palabras? Esta debe estar haciendo énfasis en el texto. Como vemos en el ejemplo, al tener una cita de más de 40 palabras, se debe insertar aparte de nuestro texto y con sangría 5 espacios. En este caso tenemos una cita con énfasis en el texto. Por lo tanto, primero ponemos en un párrafo aparte nuestra cita textual sin comillas, terminada con un punto y después de este apellido, año y página separados por comas y encerrados entre paréntesis. La cita sin comillas en un párrafo aparte se transcribe el texto a citar y finaliza con punto. Los datos de la cita. Este elemento contiene primero el apellido del autor. Recuerden de que debe ser uno solo. Puede ser el primero o el más conocido. Segundo, el año en que se publicó el texto citado. Y tercero, la página donde se encuentra el fragmento citado. Estos tres elementos se separan por comas y se encierran entre paréntesis. En el caso que no se sepa la fecha, se debe poner SF sin fecha, ¿sí? Por ejemplo, fíjense que acá dice Gutiérrez L. No está todo el apellido completo. Y Rojas C. solamente aparecen las siglas de los nombres. Y como no tiene la fecha, aparece SF. Y todo esto está entre paréntesis. Es necesario agregar una cita de parafraseo cuando se dice una idea de un autor en palabras propias del escritor. Al igual que las citas textuales, las citas de parafraseo son de dos tipos dependiendo de su énfasis, basadas en el texto o basadas en el autor. ¿Cuáles son las citas parafraseadas? Son aquellas que se encuentran en el medio de un texto, que solo se usan en partes, no completas. Los elementos que vamos a utilizar en estos casos son el apellido del autor, seguido por coma y año de la publicación. Todo esto entre paréntesis, bien cortito. Veamos los diferentes tipos. Basadas en el texto. Fíjense que aparece primero el texto, la cita. Cuando mencionamos la cita, va a ir el paréntesis. Dentro del paréntesis le escribe el apellido,
el más conocido o el primer apellido del autor, el año y punto seguido. Luego continuamos con nuestro texto. Entonces recordemos que una cita parafraseada es un pedacito de todo el texto que utilizamos. Luego van nuestros aportes. Si está basada en el autor, hacemos lo mismo. Escribimos una referencia al autor al inicio de la cita, escribimos el texto, el año va entre paréntesis, va el apellido del autor. Eso es cuando es al inicio de la cita. Las citas deben crearse dependiendo del número de autores, como se describe a continuación. Si tenemos 2 autores, dependiendo del lenguaje del artículo o documento que usamos, respectivamente para unir los nombres de los autores, como por ejemplo en una cita textual que decimos Gutiérrez y Rojas, o una cita parafraseada que esto irá entre paréntesis, apellido y fecha. Si utilizamos de 3 a 5 autores, en este caso la primera vez que se hace la cita se debe escribir todos los apellidos de los autores y después solo se debe citar al primer autor y se debe agregar et al. Después hay más, si tenemos 6 o más autores, si hay un anónimo. Si hay un anónimo, lo que debemos tener en cuenta es que debemos mencionar que no está el autor. Entonces ponemos anónimo seguido de comillas, ¿sí? Y el año. Si es una cita textual, solamente escribimos anónimo. Por supuesto que vamos a poner la cita entre comillas, anónimo y el año, entre paréntesis. Si la cita es parafraseada, tanto la palabra anónimo como la fecha van a ir entre paréntesis. Si es un autor corporativo, la primera vez que se cita se debe poner el nombre completo de la institución o corporación seguido de su sigla. En la siguiente referencia basta con citar la sigla. Observemos estos 2 ejemplos. Si tenemos una cita textual, escribimos todo el nombre de la compañía, las siglas de la compañía y el año entre paréntesis. Si es una cita parafraseada, todo irá entre paréntesis, pero también debemos escribir sus siglas, el año y fíjense que la cita estará entre paréntesis. Una vez terminadas de ver las formas de citar autores y sus obras, vamos a pasar a ver cómo hacer las referencias bibliográficas o de internet al final de una investigación. La mayoría de nosotros hemos buscado información en internet y nos hemos encontrado con el mayor portal de información, Wikipedia. ¿Qué es Wikipedia? Es una plataforma muy completa, pero está hecha por los usuarios de la red, por lo que debemos tener mucho cuidado. Hay más de 1,5 millones de artículos publicados, entre definiciones, biografías, etc. Y aquí vuelve el pero. No todo lo que brilla es oro. Wikipedia, al ser abierto a todos los tipos de editores, sean conocedores de la materia que van a escribir o no, no siempre es confiable. El mismo equipo que lo creó lo dice. Si vas al final de la página te encontrarás con un enlace donde te explica detalladamente lo que sucede en Wikipedia. Ahí abajito donde dice limitación de responsabilidad. No te olvides de leerlo completo. Te aclara que no necesariamente ha sido revisada por expertos profesionales que conozcan los temas de las diferentes materias que abarcan, de la forma necesaria para proporcionar una información completa, precisa y fiable. Una vez que hayan comprendido cómo funciona Wikipedia, paso a contarte sobre cómo puedes identificar un artículo que sea más creíble que otros. Wikipedia lo llama verificabilidad. Todos los artículos de Wikipedia deben tener referencias suficientes, es decir, indicar la fuente de la información, para que el lector pueda comprobar la exactitud, precisión y neutralidad del artículo y buscar más información sobre el tema. Todo el contenido de Wikipedia debe haber sido publicado en otro lugar, ya que Wikipedia no es una fuente primaria, y por eso siempre es posible para el autor del artículo incluir una referencia. Aquí nos podemos encontrar con 2 clases de textos, las fuentes primarias y Wikipedia. Las fuentes primarias son textos que presentan por primera vez hallazgos científicos o históricos, y para que puedas determinar que esta fuente es confiable, debe estar referenciada, para que puedas verificar su credibilidad. Si un artículo no tiene las referencias suficientes o sus referencias no son de fuentes confiables, los usuarios de Wikipedia tienen la posibilidad de solicitar referencias para lograr una verificabilidad.
Esto a lo largo de los años le ha dado un respaldo de confiabilidad al usuario de Wikipedia. Veamos algunos ejemplos para que tomes en cuenta a la hora de usarlo como referencia. Para poder utilizar un artículo de Wikipedia con tranquilidad, observa que esté de este modo. Fíjate que está limpio, sin carteles en la parte superior que llamen la atención al lector. Si vamos al final del mismo, nos encontraremos que han sido citadas correctamente las fuentes utilizadas. En este caso, en el año 2017 se le puso un aviso, el cual indica que se han detectado varios problemas e invitan a su autor a editarlo, debido a que necesita más referencias para su verificación y que las mismas no son claras o tienen un formato incorrecto. Puede ser que se trate de una desactualización de la plataforma, pues al final de la página figuran referencias claras y algo particular que hay que prestar atención. Observa bien. La página se editó nuevamente el 26 de julio del 2020, por lo cual puede llegar a estar desactualizada la plataforma y no la información. En este caso te recomiendo que utilices las fuentes primarias, o sea, las referencias mismas para elaborar tu investigación y no lo que contiene aquí, para evitarte dolores de cabeza. Seguramente cuando lo actualicen no figurará más ese cartelito. Veamos otro ejemplo. Los creadores de contenido usuarios de Wikipedia le han sugerido al autor una modificación. Si observas bien cada palabra en azul, te lleva a la definición de lo que dice o más información de la palabrita azul. En el cartelito este nos dirige a la discusión, o sea, a la apelación o debate de algo relacionado al artículo. Y si vamos a ver qué es lo que están cuestionando, veremos que les da una explicación válida, que quizás el autor no tuvo en cuenta. Veamos un caso más y pasemos a ver luego por qué es importante referenciar nuestros trabajos de investigación. Si un artículo te aparece este cartelito, ten en cuenta que no tiene la fuerza suficiente para subsistir en la plataforma. Por lo tanto, a no ser que tengas material para ayudarle a este autor y le puedas agregar contenido y referencias confiables, te recomiendo que no lo tomes en cuenta y que busques por otras zonas tu definición. Quizás es bueno, pero al no tener referencias que lo fortalezcan, puede que lo eliminen. Fíjate que en el 2019 le han dado el aviso. Veamos qué ha hecho el autor desde entonces. Vamos al final de la página. Por lo visto, en esta cuarentena que estamos viviendo, muchos de los proyectos que estaban archivados han salido a la luz y lo han actualizado y referenciado correctamente. El 9 de octubre del 2020 lo han llenado de referencias confiables. Y luego de observar todos estos detalles, puedes usarlo sin problema. Bueno, ahora ya que aprendimos un poquitito de cómo citar correctamente los libros de texto o cómo usar Wikipedia, vamos con otro detalle. Cuando tenemos que citar una página de internet, no podemos simplemente mencionar el enlace donde lo encontramos. También hay ciertas maneras de escribir correctamente. No podemos mencionar un blog en especial. Tampoco podemos mencionar una plataforma como Wikipedia, como que encontramos esa información en Wiki. Porque como dije al principio, estaríamos diciendo, esta información la encontramos en la biblioteca y sería muy general. Entonces, para que tu trabajo quede correctamente, seguí estas normas que te voy a explicar a continuación. El formato para referenciar una página web con normas APA es el siguiente. Observa bien estas referencias. El apellido, la fecha, el título de la página, el lugar de la publicación, o sea, el nombre de la página web, la dirección de donde se extrajo el documento, o sea, todo el URL. Observa bien estas referencias. El apellido, la fecha, el título de la página, el lugar de la publicación, o sea, el nombre de la página web, la dirección de donde se extrajo el documento, o sea, todo el URL. Para citar una página web dentro del texto se debe hacer de la siguiente manera. Por ejemplo, se usaron modelos anatómicos en 3D para estudiar el cuerpo humano. Entonces, entre paréntesis, vamos a escribir de dónde se sacó, o sea, el nombre de la página web, la fecha y lo usamos entre paréntesis. Y no hace falta que escribamos toda la URL o la dirección. Entonces, si tenés toda la información, no te olvides el orden de las referencias, el autor, la fecha en que se publicó,
el artículo, el título del documento y el enlace de donde lo hallaste. Si te falta el autor, en vez de colocar ese dato, escribes el título del artículo, la fecha en que se publicó y el enlace de donde lo descargaste. Si no tiene la fecha de publicación, escribes lo que vimos anteriormente, el autor, entre paréntesis, las siglas SF, el título del documento y el enlace. Si no tiene el título, vamos de vuelta, el autor, la fecha y en el lugar del título escribes una breve descripción del artículo, entre corchetes. Luego el enlace donde lo encontraste. Si te falta el autor y la fecha, escribiremos el título del documento entre paréntesis, SF, porque no tenemos la fecha, y luego el enlace. Ahora, si nos falta el autor y el título, haremos una descripción cortita del documento entre corchetes, pondremos la fecha y el enlace. ¿Viste cuántas variaciones que hay? Pero puede pasar. Hay 3 más y terminamos. Si nos falta la fecha y el título, ponemos el autor, entre paréntesis ponemos SF, la descripción del documento entre corchetes y el enlace. Y si falta el autor y la fecha y el título, pondremos entre corchetes la descripción del artículo, entre paréntesis SF y agregamos el enlace. ¿Y para qué me sirve tener tantas referencias? Proporcionar referencias me permite comprobar fácilmente la exactitud y la fiabilidad del artículo. Cuando garantizamos la fiabilidad del artículo es porque estamos utilizando fuentes donde los especialistas están hablando de la materia. No podemos creer, por ejemplo, las palabras de un periodista que nos está hablando de medicina, a no ser de que ese periodista sea especializado en medicina, sea un médico. Pero recuerden de que debemos buscar siempre fuentes confiables acorde a la materia que estamos tratando de investigar. Asegúrense siempre de que cada vez que realicen una investigación no sea la opinión personal de un autor, ¿sí? Sino que sea basado en investigaciones científicas. Esto también permite a los lectores de nuestros artículos disponer de información y de fuentes primarias en las cuales acudir para corroborar la fiabilidad del artículo que estuvimos investigando. Espero que toda esta información te haya servido. Es muy importante todo lo que expliqué para que tu artículo quede bien elaborado, quede bien profesional y que puedas utilizar esto correctamente. Están todas acá para que las veas en cualquier momento, haz para atrás, puedes pausar, eso es lo bueno. Entonces, cada vez que realices una investigación, no te olvides de escribirle las referencias, de dónde sacaste ese artículo. ¿Por qué? Porque no es ético, no es nuestra investigación, es la investigación de otras personas. Por lo tanto, cuando realices un trabajo, deja que los especialistas hablen. Si escribes tu apreciación personal, debes tratar de que ésta sea ya una conjetura, una hipótesis y que supuestamente vayas a seguir investigando, pero para esto debes ser especialista en la materia, o al menos estar estudiando esa carrera. Por ejemplo, si estamos hablando de biología, debemos estar estudiando biología o especializándonos en esa materia para hacer de que esa información que estamos dando sea correcta. ¿Quieres saber qué son conjeturas, hipótesis, teorías y leyes? No te pierdas la próxima clase. Un abrazo grande para todos.